Después de mucho tiempo finalmente vi los 3 primeros capítulos de Oshi no Ko, pero hoy día quería solamente hablar del primero, el capítulo que hizo explotar por completo internet y probablemente uno de los capítulos que más me ha gustado de la historia de lo que llevo viendo anime, además del que creo que al menos entra en mi top 3 mejores primeros capítulos. 1 hora 21 de emociones, y si bien los primeros 20-30 minutos creo que son bastante tranquilos y que creo que hasta la primera hora del capítulo o los primeros 50 minutos todavía no es el salto de calidad tan tremendo de los últimos 30, aún así creo que se mantiene en un buen nivel. El primer capítulo se nos da para encariñarnos, para conocer a los personajes y sorprendernos e impactarnos en el final con uno de los momentos que más me ha impactado o choqueado de un anime. Y realmente que es algo que me impresiona. Estuvimos en Twitch reaccionando a los 3 primeros capítulos y realmente es que en muchos momentos quedé sin palabras. Pero hay muchas cosas de la serie que me gustan. Para el que no sepa de qué trata Oshi no Ko en principio en el primer capítulo, y recomiendo que vayan a ver el primer capítulo sin spoilers, trata sobre una idol, en principio. Vemos un doctor que es bastante fan de una idol, ya que hace muchos años tuvo una paciente que falleció por una enfermedad. Y esta paciente, que tenía unos 12, 13, 14 años, no estoy muy seguro de la edad exacta, era muy fan de esta idol llamada Ai. Es así que él de cierta forma la relacionó y empezó a tener un cierto tipo de fanatismo hacia esa idol. Un día de la nada, esa idol llega a su consultorio, a su hospital, diciendo que está embarazada, y no solo diciendo, sino mostrando evidentemente que está embarazada, y quiere que el doctor sea el que le ayude en su parto, ya que después de unos cuantos minutos de conversación, ella, a pesar de su corta edad, decide tener a sus 2 hijos. No sabemos nada del padre, pero de momento vemos cómo el doctor y Ai comienzan a tener una relación cada vez más cercana y cómo se va acercando el día del parto. Hasta que un día, afuera del hospital, el día del parto de Ai, el doctor se encuentra con un acosador, con una persona misteriosa que pregunta bastantes cosas sobre Ai. Es aquí donde decide perseguir al acosador y al final termina dándole un golpe en la cabeza al doctor, haciéndolo caer por un barranco y el doctor muriendo. Pero en una parte que parecía que iba a ser un anime bastante extraño, pero que al final es una idea que hace que la trama se vaya a mover de una forma muy ingeniosa a futuro, termina reencarnando como uno de los 2 hijos de Ai, de la idol de la que es tanto fan. Y aunque podríamos pensar que esto lleva a situaciones bastante enfermas a futuro, realmente que el doctor es bastante respetuoso con su, en este punto, madre. Y es algo que, si bien se usa bastantes veces para hacer comedia, la verdad que está bastante bien y que vemos una relación bastante bonita entre Ai y sus 2 hijos. Que hablando de su otra hija o de la gemela del doctor, en este caso llamado Aqua, y su gemela llamada Ruby, Ruby pues es la reencarnación de esa paciente que tuvo el doctor hace muchos años, aunque el doctor no lo sepa. Como Ruby, a pesar de sospechar que Aqua es el doctor que le trató hace muchos años, tampoco está 100% segura de eso. Vemos cómo aumenta su relación con Ai, la idol, y vemos un poco del mundo de las idols y de toda la falsedad que se maneja entre los famosos. Y mientras que estuvimos en directo fue de algo de lo que más me gusta hablar, ya que saben que algo que critico continuamente es toda la hipocresía que hay dentro del mundo de Twitch, tanto en streamers grandes, pequeños y medianos. No importa el nivel, siempre hay hipocresía, y lo mismo sucede en el mundo de las idols o en el mundo de cualquier tipo de personas que busquen algo de famita. Siempre suele haber hipocresía, y fue algo que disfruté bastante del primer capítulo y que también veríamos en el segundo y tercer capítulo, toda la realidad de esta industria de famosos, algo que me gusta mucho. Y aunque en la propia serie, en el propio primer capítulo, me di cuenta que iba a suceder algo al final que iba a distanciar completamente de esta idea, me gustó ver que en el segundo y tercer capítulo se siguió respetando eso, pero ya dedicaremos otros videos a esos capítulos. El primer capítulo va avanzando y vemos lo difícil que es para Ai abrirse camino en el mundo de las idols, ya que a pesar de ser muy bella, muy hermosa y ser la cara de su propio grupo, no le llegan muchas ofertas de trabajo. Esto hasta que decide ser actriz, y Aqua, al ser un superdotado porque tiene la mente de un doctor de aproximadamente 30 y tantos años en un niño, termina consiguiendo un papel para actuar, ya que le cae muy bien al director de una miniserie que está actuando su madre. Es aquí donde el director le ofrece a Aqua actuar en un papel que él quería. Aqua va al papel, pero le pone de única condición que Ai aparezca también en la pantalla. Esto ocasionaría un boom de que Ai sea mucho más conocida y empieza a despegar mucho más su carrera. Vemos que van pasando
algunos meses y algunos años y cómo va avanzando la carrera de Ai hasta que llegamos a un punto del punto máximo de la carrera de nuestra idol favorita y vemos que finalmente va a cumplir el sueño de, pues bueno, su marca, de la marca de idols o la marca de famosos o marketing que la maneja, y que es que toque en un estadio. Ahí va a tocar en un estadio y cuando está a punto, cuando es el día, decide contactar al padre de sus hijos. ¿Por qué? Porque escuchó una conversación donde Aqua y Rubí discutían acerca de quién podría ser su padre y Rubí dijo que bueno, que podían ser a lo mejor Concepción Sagrada, ¿no? Inmaculada Concepción. Es en ese momento donde Ai decide contactar al padre de sus hijos para que estos lo conozcan sin saber que estaría cometiendo el mayor error de su vida, ya que este aparentemente filtra la información y el acosador que mató al doctor en su momento aparece en la casa de Ai acuchillándola y asesinándola. Vemos una conversación muy bonita de Ai admitiendo que es una mentirosa y que siempre mintió a sus fans, pero que en el fondo lo hacía porque esperaba que esas mentiras se volvieran realidad. Ella nunca había sentido amor por nadie, ni siquiera le había dicho un te amo a sus hijos, ya que sentía miedo de que al decirles te amo ella sintiera que era falso. Así que nunca lo había dicho y ella solamente esperaba que esas mentiras se convirtieran en realidad, aunque nunca lo fue. En este momento dice que sí lo recuerda y que es un fan que iba a seguir a las convenciones, incluso acordándose su nombre, algo que hace que el asesino salga corriendo, arrepentido de lo que hizo y a posterior suicidándose. Pero nos quedamos en una de las escenas mejor dirigidas que he visto en un primer capítulo de anime, que es ahí abrazando a su hijo Aqua con la puerta cerrada y Rubí del otro lado, diciéndole lo mucho que los ama y despidiéndose de ellos, en una escena que rompió internet por completo. Los que conocemos a Isaac y sus obras, como por ejemplo Love is War, sabemos lo genial y las obras maestras que puede generar. Pero creo que nadie que no hubiera leído el manga en primer momento y que no supiera sobre esto, esperaba un primer capítulo así. Sabemos de la calidad que es capaz de dar y eso me pone con muchas expectativas hacia el futuro de esta obra. Pero sin duda, y no lo podemos negar, se logró hacer un gran primer capítulo. Y viendo las escenas en el manga, diría que este capítulo superó en sobremasía a su adaptación del manga. Pero bueno, el capítulo no termina ahí. Vemos la despedida y cómo le dice lo mucho que los ama y se siente feliz porque por primera vez lo siente de verdad y no siente que lo que dijo es una mentira. Le dice a Aqua que espera que sea un actor en el futuro porque tiene mucho talento en eso, y a Rubí que una vez fue a uno de sus bailes y le encantó ver cómo es que ella bailaba y que tenía futuro como idol. Algo que además toma mucho más dolor cuando recordamos el pasado o la vida pasada de Rubí, en el que era una niña enferma que con las justas podía caminar, algo que hacía que siempre estuviera caminando estando preparada para caerse. Esto hasta que Ai le ayudó a aprender a bailar y nos dio una escena muy buena en la que vemos una escena muy parecida a la de Your Lie in April. Pero bueno, Ai se despide, dice lo mucho que los ama, los que espera para futuro y que van a ser muy exitosos, que los ama, y ahí acaba y pasamos a su funeral y ver cómo todas las noticias hablan del tema por una semana hasta que ocurre algo más importante y los medios se olvidan por completo de que Ai existió. De aquí pasamos a su funeral y vemos cómo Aqua decide vengar a su madre y buscar a su padre, ya que es el único que pudo haber filtrado la información en primer lugar, que terminó haciendo que este acosador que a posterior mataría a Ai mate a la vida pasada de Aqua, es decir, al doctor, y luego que mate a su nueva madre. Y Aqua se jura vengar a su madre y buscar a su padre, que seguramente tiene que estar en ese funeral. Ese hay que decir con el director y pide que éste lo críe. Así acabando el primer capítulo con Aqua y Rubí en el futuro, habiendo sido adoptadas por la que era la esposa del jefe de Ai, ya que ella tomó el papel como su madre por mucho tiempo, ya que no se podía saber que Ai era mamá, y se encariñó con ellos decidiendo cuidarlos por el resto de su vida. Y es así como vemos como Aqua y Rubí crecen, se despiden de la foto de su madre y salen a su vida diaria, terminando el capítulo con una de las mejores canciones y con el que creo que va a ser el opening del año. Sin ninguna duda, Oshinoko ha venido para quedarse, ha venido para romper el internet, y lo vamos a estar reaccionando todos los miércoles como reaccionó a estos capítulos. Y aquí, bueno, nada más quería dejar mi reacción a ese momento. ¡No! 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 Hijo puta, hijo puta, hijo puta, hijo puta, hijo puta, hijo puta, hijo puta.
Como cierra los ojos para no verla. No. No, 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 gente. ¡No! Sí, los amo. Ahora sí, me despido y realmente que extrañaba mucho poder hacer las reviews. Hace mucho que no hacía ninguna review de un capítulo de anime. Y nada, ya nos vemos mañana o pasado con las reviews del capítulo 2 y 3, que creo que se merecen un video por separado. Además, otra cosa que quiero decir, ¿qué pasó con la semana de Makoto Shinkai? Gamax, ¿no subiste la semana de Makoto Shinkai? Bueno, nada, simplemente he tenido prácticas esta semana y no pude ponerme a ver las películas para hacer guiones. He vuelto a ver Suzume, estoy haciendo un guión sobre el video del castillo ambulante, porque realmente es una película de la que quiero hablar y tiene prioridad porque ha sido mi película favorita en lo que va del año. Pero bueno, nada, nos vemos y sí, se vienen unas semanas cargadas de contenido. Nos vemos. No olviden seguirme en Twitch si quieren ver mis reacciones a Oshinoko.